A veces, los números y las magnitudes pueden parecernos abstractos y difíciles de comprender. Sin embargo, si se intenta entenderlos, queda claro que son las magnitudes en potencias de 10 las que nos permiten imaginar y comparar valores que, de otro modo, serían demasiado grandes o demasiado pequeños. Las potencias de 10 son una herramienta realmente poderosa que ayuda a entender la técnica de las escalas. No son solo construcciones matemáticas, sino claves reales para el conocimiento de nuestro mundo e incluso del universo en su conjunto. Por suerte, ¿qué es exactamente una potencia de 10 en matemáticas? Es cualquier exponente entero al que se eleva el número 10, es decir, 10 multiplicado por sí mismo el número de veces que indique esa potencia. Por ejemplo, 10 elevado a la primera potencia es simplemente 10. 10 elevado a la segunda es 100. Y 10 elevado a la tercera es 1000. De este modo, cada potencia siguiente de 10 representa un aumento en el número de ceros, lo que nos permite representar números muy grandes o muy pequeños de manera compacta y conveniente. Estas potencias nos ayudan a comparar tamaños relativos, ya sean partículas o estructuras enormes, porque nos permiten determinar el orden de magnitud, el denominado orden de escala. Si un número con exponente positivo lo lleva a una escala mayor, un exponente negativo lo reduce, haciéndolo mucho menor. E incluso un cambio aparentemente insignificante, añadir o eliminar un cero, al tratar con valores extremos, adquiere una importancia enorme. ¿Qué ocurriría si lleváramos estas escalas a los límites más extremos? ¿En qué podrían consistir esas fronteras? ¿Qué objetos o fenómenos podrían representarlas? Resulta que precisamente las potencias de 10 nos ayudan a tener una idea de la escala del universo y de la mayoría de los procesos relacionados con él, porque nos permiten evaluar adecuadamente tamaños y tiempos que en la vida real resulta muy difícil imaginar. Comencemos con medidas muy pequeñas, con lo que llamamos el mínimo. Por ejemplo, tomemos el número 10 elevado a la potencia de menos 35 metros. Esta es la longitud de Planck, considerada la menor distancia medible en todo el universo. Esta distancia extremadamente pequeña, tan minúscula que las leyes físicas habituales dejan de funcionar, pierden su validez, cediendo ante la incertidumbre. El tiempo que tarda un fotón en recorrer la longitud de Planck, conocido como tiempo de Planck, es igual a 10 elevado a la potencia de menos 33 segundos. Esto significa que es el tiempo medible mínimo, y cualquier discusión sobre algo que ocurra más rápido que ese periodo carece de sentido, porque los procesos físicos en tales magnitudes de tiempo y escala simplemente son imposibles de comprender completamente. Es por eso por lo que los científicos afirman que, en esencia, a nuestro mundo le resulta desconocido qué ocurrió en esos momentos tan cortos, y quizás precisamente en esos minúsculos intervalos surgió nuestro universo. Luego, al aumentar la escala a 10 elevado a la menos 18 metros, llegamos al nivel de las partículas subatómicas, es decir, los quarks y protones que componen los núcleos atómicos. A esta escala, ya en 10 elevado a la menos séptimo metros, encontramos los tamaños de los organismos vivos más pequeños, microorganismos unicelulares, como las bacterias, que poseen una sorprendente complejidad y diversidad. De manera similar, en una sección de 10 centímetros, podemos ver objetos que observamos diariamente: huevos, pájaros o simple papel higiénico. Y a la altura de 1 metro, encontramos objetos evidentes a simple vista: personas, perros, gatos o incluso ballenas azules, cuyos tamaños alcanzan en promedio los 30 metros. Podemos imaginar fácilmente estas dimensiones, ya que están cercanas a nuestra vida cotidiana. Si avanzamos aún más, a unos 32.700 metros, podemos conocer la longitud, por ejemplo, de la famosa distancia lineal del barco Titanic, que en su momento estuvo en las noticias y en relatos históricos. Y si multiplicamos esa cifra por 3, obtenemos la longitud del Estado del Vaticano, el país más pequeño del mundo, cuya superficie es de aproximadamente 11.000 metros, es decir, algo más de 11 kilómetros. Curiosamente, Central Park en Nueva York, uno de los espacios urbanos más conocidos, tiene cerca de 4 kilómetros de largo, y su superficie es 8 veces mayor que la del Vaticano, que en sí mismo representa un país. Otro dato interesante es que Phobos,
el mayor satélite de Marte, mide aproximadamente 11.000 metros, mucho más que algunas construcciones humanas. Y lo más curioso es que alguna vez Phobos probablemente chocará con Marte, pues su órbita está cambiando y se convertirá en parte del planeta. Por eso, hablando de escalas del orden de 5, podemos referirnos, por ejemplo, a la luna de hielo de Plutón, Charon, que tiene un diámetro de aproximadamente 100 kilómetros, es decir, unas 4 veces el tamaño del estado de West Virginia en Estados Unidos. Esta comparación ayuda a comprender cuán enormes son incluso los objetos más pequeños en términos cósmicos. Si pasamos a escalas mayores, en el orden de 6, que equivale aproximadamente a 27.000 kilómetros, ya hablamos del diámetro de la Tierra, nuestro planeta. Y más allá de ella, a 5 años luz de nuestro Sol, se encuentra la estrella más cercana, Próxima Centauri. Su diámetro supera los 12 billones de kilómetros, lo cual impresiona, ya que se trata de distancias que exceden los límites de nuestro planeta y sistema solar. A escala de 9, que equivale a cerca de 1 millón de kilómetros, se sitúa el Sol, que nos brilla intensamente y de manera visible, dando vida a todo ser vivo en la Tierra. Además, gracias a esta escala, podemos entender cuán grande es nuestro sistema y qué importante es la función de la estrella central en él. Así, a medida que aumentamos el orden de magnitud de los números y sus valores, comenzamos a darnos cuenta de lo sorprendente y multifacético que es nuestro mundo y el universo. Y aunque todo este espectro parece excesivamente complejo, son las potencias de 10 las que nos ayudan a entender proporciones que de otro modo serían difíciles de percibir. Ellas son la clave para comprender las escalas, para entender las partes grandes y pequeñas de nuestra realidad. 1 millón de kilómetros es increíblemente amplio. En realidad, esa distancia representa más del 99,8% de toda la masa del sistema solar, que constituye una parte no menor. La profundidad de este rango son las décimas a la potencia de 10, y precisamente gracias a esto, podemos imaginar con facilidad qué tan grandes son estos espacios y volúmenes. En este contexto, encontramos las órbitas de planetas como Mercurio, Venus y la Tierra. Sus órbitas se extienden por distancias que comienzan aproximadamente en 36.000 millones de kilómetros del Sol y llegan hasta la llamada distancia media de la Tierra, 36 millones de kilómetros. A pesar de la aparente inmensidad de esos caminos, parecen muy pequeños en comparación con la estrella más brillante y resplandeciente de todas las conocidas, la estrella Pistel. Su diámetro supera los 470 millones de kilómetros y en 20 segundos emite tanta energía como el Sol en todo un año. Es decir, en muy poco tiempo, esa estrella puede liberar una cantidad de energía igual a la que nuestro astro emite en un año entero. Pero incluso esa brillantez estelar parece pequeña comparada con las estrellas más grandiosas que han sido descubiertas por los científicos. Una de ellas es una estrella llamada Uwais-Kadhi. Su diámetro supera los 2.000 millones de kilómetros. Si se situara en el lugar de nuestro Sol, simplemente engulliría todos los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, si viajamos a una distancia de aproximadamente 26.000 millones de kilómetros de nuestra estrella, alcanzamos lo que se llama un día luz, la cantidad de tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia en 24 horas. Actualmente, ese camino es mucho más largo, supera las distancias reales que un humano o una nave espacial hayan recorrido alguna vez. La magnitud de esa distancia equivale por escrito a cientos de billones de metros, lo cual está totalmente fuera de nuestras posibilidades. Desde ese punto en el espacio, con una medida aproximada de 10 a la potencia 14 metros, nuestro sistema solar brilla con poca intensidad en medio del insondable vacío de la noche. Y esto no parece especialmente notable en comparación con las miles de millones de otras estrellas que brillan en la oscuridad, ya que cada una de ellas es un punto de luz, una pequeña mancha destellante en el vasto espacio. A una distancia igual a 10 a la potencia 15 metros, podemos ver la famosa nebulosa de ojos de Cat, uno de los objetos más complejos que conocen los astrónomos. Sus tamaños alcanzan aproximadamente la mitad de un año luz de diámetro, y a una distancia de unos 2 años luz de la Tierra, nos encontramos con lo que se llama la nube de Oort, una región del espacio llena de hielo de agua y metano. En ese punto,
la influencia gravitatoria del Sol ya casi ha desaparecido, y en objetos situados más lejos, su efecto no actúa en absoluto. Más cerca de 10 elevado a la 17 metros, y podemos ver las famosas columnas de la creación, uno de los fenómenos cósmicos más reconocibles e impresionantes. Cada una de estas columnas se extiende por más de 5 años luz, lo que equivale aproximadamente a 48 billones de kilómetros. Todos las hemos visto al menos una vez, y muchos se han maravillado con la belleza y escala de esta vista. Sin embargo, no hay que olvidar que estas majestuosas figuras ya son parte del pasado. En unos 6.000 años desaparecerán, ya que, debido a una poderosa explosión de supernova que ocurrió justo en esta misma región del espacio, fueron destruidas. Y aunque hoy en día son visibles, en realidad eso ocurrió hace mucho tiempo. Estas columnas se encuentran en una nube de estrellas a unos 7.000 años luz de la Tierra, y su desaparición es el resultado de eventos que tuvieron lugar hace muchísimos años. Por lo tanto, en 1.000 años, estas columnas se disolverán para siempre en el espacio, y nunca volveremos a verlas en nuestro horizonte. Al avanzar más allá, a aproximadamente 10 elevado a la 21 metros de la Tierra, podemos contemplar toda la galaxia de la Vía Láctea en su totalidad. Todas las estrellas que observamos en el cielo nocturno están situadas dentro de sus límites. Cada punto, cada mancha brillante, son estrellas, miles de millones de ellas, formando esta grandiosa ciudad estelar. Y si seguimos avanzando aún más, a una distancia de aproximadamente 10 elevado a la 22 metros de la Tierra, alcanzaremos la galaxia más cercana a la nuestra, la galaxia de Andrómeda. Es una de las galaxias más brillantes y visibles en el cielo. Se puede ver a simple vista, usando los instrumentos más sencillos como unos binoculares o un pequeño telescopio. Y si ascendemos aún más en la escala de distancias, a unos 10 elevado a la 23 metros, descubriremos la denominada Grupo Local de Galaxias. El nombre de esta región lo dice todo. Es un grupo de galaxias próximas a la nuestra. Se sabe que es la segunda en tamaño después de Andrómeda. El grupo local incluye alrededor de 1.500 galaxias y ocupa un espacio que supera los 15 millones de años luz de longitud. Y siguiendo adelante, alcanzamos estructuras aún más grandes, el llamado cúmulo de de Vaucouleurs. Estas formaciones gigantes contienen aproximadamente 1.500 galaxias y ocupan un espacio que supera los 15 millones de años luz de longitud. Pero a una distancia de aproximadamente 10 elevado a la 24 metros de la Tierra, frente a nosotros aparece un objeto misterioso llamado el Gran Atractor, una anomalía que resulta muy sorprendente y que intriga a los científicos. Todo se trata de que los objetos con mayor masa ejercen una fuerte atracción gravitatoria. Por eso, los planetas atraen a sus satélites y la Luna, porque son miles de veces más pesados que nosotros. En el caso del Gran Atraer, todo funciona de manera diferente. Parece que atrae hacia sí enormes cúmulos de galaxias. Sin embargo, ¿qué es exactamente ese objeto? Los estudios científicos muestran que su masa supera en decenas de miles de veces la masa de nuestra galaxia, es decir, millones de veces más que la Vía Láctea, pero todavía no se puede entender qué es realmente. Siguiendo más allá, a una distancia de aproximadamente 10.000 millones de años luz de la Tierra, nos encontramos con el bloque constructivo más grande del universo descubierto hasta ahora en la astronomía. Es la llamada Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. El nombre suena bastante complicado, pero está justificado. ¿Por qué? Porque las dimensiones de esta estructura son realmente impresionantes. Se extiende 10.000 millones de años luz de largo, 7.000 millones de años luz de ancho, y su profundidad alcanza casi 1.000 millones de años luz. Esto significa que la luz tardará exactamente 10.000 millones de años en atravesar toda esa muralla en un solo paso. Para dar una comparación más a gran escala, el universo en el que vivimos tiene aproximadamente 13.000 millones de años de existencia, y esta estructura continúa expandiéndose más allá de toda comprensión y escala. El mundo en el que vivimos es un espacio sorprendente y de escala increíble, que sigue asombrando la imaginación de científicos y amantes de los misterios del universo. Imaginen que la edad de nuestro planeta, la Tierra, es aproximadamente de 4.500 millones de años. Si medimos la edad de todo nuestro universo,
es de alrededor de 8.000 millones de años. Es decir, en estos 1.000 millones de años, nuestro planeta se formó y evolucionó, dejando tras de sí un largo legado histórico. Al mismo tiempo, la luz que partió de un extremo de la gran muralla cósmica aún no ha llegado a su lado opuesto, y su travesía lleva miles de millones de años. En realidad, la luz que sale de un extremo de esta gigantesca estructura aún no ha recorrido ni la mitad del camino hacia el otro. Esto indica cuán grande y realmente grandiosa es esta estructura. Tal tamaño es tan inmenso que incluso las leyes de la física que estamos acostumbrados a usar parecen impotentes e inválidas al tratar de describirla por completo. En el mundo científico existe un principio conocido, el llamado principio cosmológico. Este afirma que, en las escalas del universo, independientemente del lugar donde te encuentres, al observar el espacio que te rodea, deberías ver una distribución aproximadamente uniforme de materia y energía. En otras palabras, en términos generales, en todas las direcciones, el universo parece igual, y a cualquier distancia que permita la observación, la materia está distribuida de manera homogénea. Esto a su vez impone un límite determinado, ya que la estructura correspondiente a una distribución tan uniforme no puede superar en tamaño cierto umbral. Este límite es aproximadamente de 1.500 millones de años luz, es decir, alrededor de 1.500 millones de años. Como resultado, nuestros objetos y estructuras más grandes calculados en el cosmos superan significativamente ese límite en tamaño. Por ejemplo, la estructura en cuestión alcanza aproximadamente 8 veces la longitud del máximo tamaño posible previsto. Si hablamos de los límites finales de lo que podemos observar, a unos 27.000 millones de metros de la Tierra se encuentran los límites de nuestro espacio observable, los límites más allá de los cuales ya no podemos ver nada y probablemente nunca podremos penetrar. Estos son los límites de la parte visible del universo, los lugares donde el efecto de la expansión del cosmos y la limitación de nuestros medios de observación hacen casi imposible un estudio ulterior. Se puede decir que hoy hemos alcanzado el límite de las observaciones posibles, tan lejos como nuestros telescopios y la imaginación de los científicos son capaces de llegar. Y probablemente así permanecerá, ya que explorar este límite será el final de nuestro camino científico en un futuro cercano. Y si retrocedemos literalmente 27 pasos en el tiempo, llegando a la superficie de la Tierra, veríamos nuestro mundo, vida prosperando en un planeta que durante 1.000 millones de años fue el centro del desarrollo de toda la vida. Pero lo más sorprendente para mí es que, explorando los límites del universo que la misma naturaleza nos permite ver y comprender, hemos alcanzado las estructuras más grandes conocidas hasta la fecha. Y lo interesante es que para ello basta con dar solo 27 pasos, es decir, en orden ascendente en la escala de magnitudes cósmicas, hemos superado únicamente 27 órdenes de magnitud. Para imaginar el lado opuesto de esta escala, los tamaños más pequeños conocidos por el hombre, del orden de la longitud de Planck, tendremos que dar 35 pasos atrás en la escala de tamaños, comenzando desde el nivel humano. Esto significa que, en comparación con la partícula más minúscula conocida por el mundo, de tamaño aproximadamente planckiano, nos superamos en tamaño en 100 millones de veces todo lo que se considera mínimamente posible en la naturaleza. Esto indica que el universo en la escala en que lo observamos y nuestro mundo humano son dos realidades increíblemente diferentes en tamaño. Por ejemplo, la escala del universo en comparación con sus componentes más pequeños es una diferencia de aproximadamente 8 órdenes de magnitud, o, dicho de forma más simple, unas 100 millones de veces. Precisamente ese límite, sorprendente, asombroso y completamente comprensible en su contraste, se convierte para mí en el aspecto más fascinante de todo este enigma infinito. Me parece que precisamente esa diferencia en las escalas hace que nuestro mundo sea tan extraordinario e incomprensible, y que su estudio sea un verdadero reto para la mente humana y la curiosidad. Este video ha sido creado con el apoyo de la organización Brillante. Gracias a ella, tanto a los principiantes como a aquellos que ya poseen un nivel avanzado en disciplinas científicas, se les ofrecen una gran cantidad de cursos en línea. Estos cursos ayudan a comprender incluso las ideas y conceptos más complejos y cuestionables. Aprender con Brillante es conveniente y sencillo,
ya que la formación está diseñada para adaptarse al ritmo de cada uno. Puedes estudiar el material despacio y con reflexión, o por el contrario, de manera rápida y enriquecedora, eligiendo precisamente el ritmo que mejor te convenga. Entre otras cosas, los cursos se esfuerzan por llevarte lo antes posible al núcleo del tema, para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo y no perderlo en detalles innecesarios. Gracias a este enfoque, en solo 30 minutos puedes obtener una comprensión sólida y clara, incluso de los conceptos más complicados. Si quieres ampliar tus conocimientos y descubrir nuevos horizontes en matemáticas, ciencia e incluso logros deportivos, todo lo que necesitas es seguir el enlace que aparece en la descripción. Allí encontrarás la oportunidad de formarte y descubrir una multitud de ideas y datos fascinantes. Las 200 primeras personas que utilicen ese enlace recibirán un 10% de descuento en la suscripción premium. Una excelente oportunidad para comenzar a aprender hoy mismo y dar los primeros pasos hacia un nuevo nivel de conocimientos y comprensión del mundo que nos rodea.